Capítulo 3. El Renacimiento. Ante todo, precisemos qué es el Renacimiento. Es la época en que se despertó en Occidente un deseo vivo y entusiasta por el estudio de la antigüedad clásica griega y latina, y que comenzó a mediados del siglo XV y se extiende hasta mediados del siglo XVI. Nace en Italia y abarca a toda Europa. Es uno de los grandes periodos de la historia del hombre y el más brillante de la cultura occidental. Dos actitudes nuevas lo caracterizan: la afirmación de los valores vitales terrenos, la naturaleza, y la vigorosa exaltación de la personalidad, el hombre, a partir de la cual buscan los hombres de la época restaurar la forma y el espíritu de la antigüedad clásica y plasmar un nuevo estilo de vida artística, cultural y política. Proceso histórico. Con el descubrimiento del hombre y de la naturaleza, el individualismo del Renacimiento abrió nuevas perspectivas a las artes plásticas. La expresión clasista triunfó plenamente en Florencia. En la primera mitad del siglo XV, con los arquitectos Brunelleschi y Alberti, los escultores Donatello y Verrocchio, y los pintores Masaccio y Botticelli. A partir de 1450, el Gran Renacimiento se posesionaba de la Roma de los papas Alejandro VI, Julio II y León X, con los gigantes Bramante de Urbino, el arquitecto que planteó la Basílica Vaticana, el polifacético Miguel Ángel Buonarroti, de gran potencia creadora, y el incomparable Rafael Sanzio, el pintor de la belleza perfecta. Por la misma época trabajaban en Milán otro gran pintor, Leonardo da Vinci, que más adelante se hablará de él. En España también irrumpe el Renacimiento, sobre todo en la arquitectura y la pintura. Un pintor excepcional es el Greco, incomprendido en las altas esferas cortesanas. Brilló en la época de Felipe II y así el Renacimiento influenció en todas las artes y la literatura de la Europa entera. El arte y los artistas. En lo que se refiere al arte en el Renacimiento, es uno de los triunfos de la humanidad. El que camina por los museos de Florencia y no se maravilla de las obras de arte que allí están expuestos, en definitiva, es un pobre hombre. Pero al mismo tiempo tenemos que recordar que la corriente del pensamiento humano abre la puerta para el hombre humanista de una nueva forma y lo lleva adelante, y deja así el paso libre a todos esos problemas que lo llevan al periodo del hombre moderno. A través de la historia, los artistas han hecho dos cosas. Han reflejado su cultura muchas veces con más exactitud que los escritores y los filósofos, y prepararon el camino para el siguiente paso aportado por la cultura, por lo que a veces son profetas, pero siempre están exhibiendo obras de la cultura de su época. El cambio producido por el Renacimiento puede verse claramente en el arte. Hasta entonces la pintura florentina había sido como el arte bizantino, pero menos pulido, sin gracia y sin profundidad. La gente no era representada en forma realista. Luego vino Giotto, y con él un cambio radical. El Giotto, cuyo nombre era Ángel de Bondone, nació en Tosca en 1276. Fue un célebre pintor, poeta y escultor, perteneciente a una familia humilde. Su padre era pastor. Logró adquirir brillante posición y una gran celebridad gracias a la popularidad artística de su genio. Su obra más célebre es el decorado sobre temas del Evangelio de la Capilla de Padua. Se le encomendó pintar el juicio final y en él pintó un retrato realista de su patrón, Scorbel, el hombre que pagó por su obra. A la naturaleza se le dio su lugar apropiado, porque la naturaleza es importante ya que Dios creó el mundo, y apropiado en el sentido que a la naturaleza se le representa tal como es. Por otro lado, la gente aparece muy alargada en comparación del muro que la rodea,
Observen el puente. ¿Cómo puede caber este hombre en la plataforma de observación? ¿O cómo puede lanzar una flecha por esta ventana? Ahora, el mismo hombre que pintó esto diseñó el bello campanario, el Campillé, junto a la Catedral de Florencia. Se trata de un pintor que crea edificios. Masaccio, 1401-1428. Es el descubridor del arte renacentista. Fue amigo de Brunelleschi. Es el que introdujo en la pintura los rostros reales, lo que le dio una calidad natural, real, a sus obras. Algo muy original y singular en esos días. Los pintores anteriores a Masaccio, incluyendo al célebre Masorino, su maestro, pintaron sus figuras como si estuvieran parados de punta. Masaccio representó los pies bien puestos en el suelo. Masaccio primero empleó formas consistentes de perspectiva central. En este aspecto dejó atrás a los romanos, que solo conocían un tipo de perspectiva. Pintando así y empleando la nueva técnica, sus personajes estaban en medio de un espacio realizado. Había una realidad, un espacio alrededor de la gente. Para el hombre del Renacimiento había algo más. Situaba al hombre en el centro de ese espacio, subordinado a los principios matemáticos inventados por la mente humana. En el norte de Europa, Van Eyck tuvo los mismos problemas en el arte. En una pintura que se conserva en la Catedral de Bélgica se notan rostros de personas de todas las categorías. El rico, el pobre, con toda clase de antecedentes, se acercan a Cristo. El artista apreciaba y entendía el énfasis bíblico en Cristo. Pintaba a Cristo como el Cordero de Dios, erguido y con vida sobre el altar, simbolizando que Él murió como el sustituto y sacrificio. Pero Él no ha muerto de acuerdo a las palabras de Jesús. Yo soy el que estaba vivo y ha muerto, y he aquí que estaré vivo para siempre. Amén. Jan van Eyck, 1390-1441. Dominó la luz y el aire y fue el primer y gran maestro de la pintura paisajista. Él fue el representante de la pintura de la naturaleza bajo el concepto de que Dios ha creado el mundo. Los escritores escribieron tal como los pintores pintaban. Dante, 1265-1321. Su casa se encuentra en Florencia. Su obra genial y máxima, la Divina Comedia. Siguiendo la influencia de Tomás de Aquino, le dio más importancia a la naturaleza. El mundo cristiano y el clásico se mezclaron en su Divina Comedia. Los grandes pecadores eran Judas, que vendió a Jesús, y Bruto y Casio, que conspiraron contra César. En su propia vida, el problema de las cosas individuales contra significado y valores, naturaleza contra gracia, se mostró claramente. Amaba a Beatriz, a quien en realidad solo vio un par de veces en su vida y consideraba su amor como un ideal romántico. La inmortalizó en su máxima obra. Al ver su rostro siempre tan hermoso, dijo: «El amor difunde una dulzura perfecta sobre mí». Pero se casó con Gemma Donati, a quien jamás mencionó en su poesía. Ella se dedicaba a cuidar a sus hijos y a cocinar. Aunque los escritores de aquel tiempo entendían que el amor sexual requería del espíritu, que debía ser más que una respuesta física del momento pasajero, sin embargo, dejaban que esto se dividiera en dos partes: el amor físico y el idealizado amor espiritual. Los escritores de su época tenían dos opiniones del amor: el idealizado amor espiritual dirigido hacia un aspecto incorpóreo y el amor dirigido hacia la admirada mujer que se ocupaba del hogar y compartía su cama. Esto no producía belleza, sino fealdad. Brunelleschi, Felipe, 1377-1446. Fue uno de los grandes artistas del Renacimiento, que, a más de otras grandes obras, diseñó y construyó la cúpula de Santa María, Virgen de las Flores de Florencia. Con esta obra logró un gran triunfo, así como también realizó una gran proeza de ingeniería. Lo que es en verdad sorprendente es que
Brunelleschi tenía habilidad no como arquitecto, sino como orfebre. Sin embargo, diseñó el edificio del orfanatorio, que fue la primera construcción renacentista de Florencia. Se prestó aún más atención al hombre. Se sabe poco de aquellos que levantaron las catedrales góticas o de los que escribieron los cantos gregorianos. Pero ahora el artista mismo se volvió importante. Algunos de sus contemporáneos escribieron autobiografías y empezaron a realizarse esculturas, retratos y también autorretratos. En la biografía de Brunelleschi se dice que para el artista la moralidad ordinaria no se aplicaba a un genio como él. Al principio del Renacimiento todo era diferente. La naturaleza tenía su lugar apropiado y tenía su sitio apropiado, y podía haber sido precioso, pero en un cierto punto, a lo largo del Renacimiento, las escalas cambiaron y el hombre se colocó en el centro mismo, dejando libre el camino a toda la destructiva fuerza del humanismo que siguió a lo largo de la Ilustración y aún hasta nuestros días. La música. Los compositores de aquel tiempo inventaron el arte de la orquestación. No solo cada instrumento tocaba una voz diferente, sino que también una melodía diferente. El norte influyó al sur, tanto en la pintura como en la música. Los instrumentos de cuerda del Renacimiento se fabricaron en juegos para que el timbre fuera uniforme. Desde el bajo hasta el instrumento soprano, la música se escribió en caracteres movibles por primera vez. Se fabricaron el laúd, que llegó a ser el instrumento más popular del Renacimiento, el sacabuche, lo que hoy es el trombón, la viola antigua, ancestro de nuestra viola actual. También se construyó el corno renacentista y la estileta. Se impone el humanismo. Hasta este momento todo podía haber ocurrido en una de dos formas. Podía haber habido un énfasis en gente verdadera viviendo en un mundo real que Dios había creado, en donde todas las cosas individuales tenían importancia porque Dios había creado el mundo. O el humanismo pudo haberse implantado con su énfasis en lo individual, como algo autónomo, pero la suerte estaba echada. El hombre se fue haciendo cada vez más independiente. Él mismo se hizo a su medida, tratando de volverse autónomo. El hombre humanista del Renacimiento creía que los tiempos pasados habían sido muy insípidos y debían olvidarse. Para él fue la era oscura y creía que la nueva era sería un gran paso adelante en su periodo de reencarnación por el nacimiento. Un renacimiento de la era precristiana, la edad de oro de las antiguas Grecia y Roma. Tomás de Aquino dejó libre el camino para esto, haciendo énfasis en las enseñanzas de Aristóteles. El dilema humanista. Existe un fresco pintado por Rafael, allí en el Vaticano. Se llama La Escuela de Atenas. Las figuras centrales de ese fresco son Platón y Aristóteles. Rafael pintó las manos de esos dos personajes para representar el énfasis filosófico. Platón con el índice hacia arriba, indicando los absolutos, los ideales, el significado y los valores. Aristóteles, con las palmas hacia abajo, enfatizaba las cosas individuales, tales como la naturaleza y el hombre. ¿Cuál es el significado de los particulares, incluyéndonos a nosotros mismos? Si no tiene ninguna idea final con qué relacionarlas para que tengan significado. ¿Cómo sabemos si nuestros actos individuales los hacemos bien o mal si no hay un absoluto? El dilema entre esta forma del humanismo y la Biblia y la cristiandad descansa en la cuestión de si en verdad debemos empezar por el hombre solo, autónomo, y partir por el lado de esta base, o si en verdad existe otra verdad proveniente de otra fuente, la cual tiene que ser absoluta y entonces no es relativa. Si partimos de la verdad del humanista, de su opinión de la verdad, no existe una verdad, sino más bien un promedio estadístico que conduce a la parte donde el humanismo
nos ha traído hasta nuestra generación. Un ejemplo de este dilema lo encontramos en la pintura de Fouquet, 1416-1480. Fouquet, la Virgen y el Niño. También se le conoce como Virgen Roja. La modelo de Fouquet fue Ana, amante del rey Carlos VII de Francia. La doncella se muestra con un seno al descubierto. ¿Estaba esta joven a punto de amamantar a su bebé? No. Puede tener el título de la Virgen y el Niño, pero aquellos que vivieron en aquella época y vieron la pintura sabían de quién se trataba. Era la amante del rey. María fue pintada diferente a través de las edades. María era considerada excelsa y sagrada, elevada a sagrada, elevada a santa, sobre todo ser humano. Se creía que ella era diferente a las personas normales y que se le representaba solo como un símbolo. El pintar a María como alguien viva fue un avance sobre las posteriores pinturas, porque la Biblia nos dice que María era una mujer real y Jesús era su bebé. Este era el enfoque adecuado. La naturaleza tuvo su lugar apropiado. Por otro lado, la amante del rey podía representar a María y el significado quedaba destruido. Primero, podía parecer que solo los valores religiosos se estaban desvirtuando, pero gradualmente el daño se esparció a todo el saber y a todo en la vida. El significado de las cosas individuales, los particulares fueron removidos. Las cosas individuales se transformaron en independientes, autónomos y sin nada al final que las relacionara o que les diera significado. Miguel Ángel, 1475-1564. En la Academia de Florencia, en una sala destinada a la obra de Miguel Ángel, en ambos lados se observan las estatuas llamadas los cautivos. Se llamaban también las estatuas inconclusas. Los eruditos concuerdan en que Miguel Ángel las dejó así para que la gente dijera lo que el artista quería expresar. En su escultura de los hombres desprendiéndose de la roca refleja otro aspecto del humanismo. El hombre se hace a sí mismo grande, se desprende de la naturaleza y se libera de ella. La humanidad saldrá victoriosa. En la misma sala se encuentra majestuosa la figura central de la obra de Miguel Ángel, la magnífica estatua de David. De una pieza defectuosa de mármol que nadie pensó que serviría, Miguel Ángel, con todo su genio, esculpió su David, una pieza de arte casi sin rival en el mundo. No es el David de la Biblia, no es el David circuncidado, sino más bien la personificación del ideal humano. Representa el hombre ideal. La grandeza del hombre está allí representada. En aquella época fue colocado afuera de la ciudad de Florencia como un símbolo de la futura grandeza de la ciudad. Un hombre confiando en su propia fuerza, desafiando el futuro. Aún en la desproporción de sus manos se revela el hecho de que el hombre es poderoso. Hacia el final de su vida, Miguel Ángel se dio cuenta de que el humano no era suficiente. No había y no habrá hombre como David. Se piensa que en la piedad de la Catedral de Florencia se representó él mismo como el Nicodemo que se está inclinando sobre Cristo. La fuerza del humanismo se debilitó, si no es que se ausentó. Leonardo da Vinci, 1452-1519. Es un fiel representante del Renacimiento. Él podía hacer casi todas las cosas y hacerlas bien. Fue el primer matemático moderno. Fue químico, físico, arquitecto, anatomista, botánico, ingeniero mecánico, artista y músico. También diseñaba instrumentos de guerra de salvaje atrocidad. Leonardo llegó a entender el problema del hombre moderno a través de su propia experiencia. He aquí algunos aspectos de ella. Primero, matemático moderno, percibió que comenzando humanísticamente con matemáticas, uno tiene solamente particulares. El hombre por sí solo no puede encontrar el significado de las bases de la matemática. Teniendo solo cosas individuales, no se puede llegar a lo universal. Siempre va a terminar con lo mecánico. Vio el futuro de la edad de nuestra generación. Todo, incluyendo el hombre, es una máquina. Dándose cuenta de ello, pensó que el pintor, como hombre sensitivo, podría encontrar el significado de la vida.
Trató de pintar el alma, no en un sentido cristiano, sino en un sentido universalista. Trató de pintar una cosa que incluiría todo. Trató de pintar lo universal, pensando que un pintor podría alcanzar lo que un matemático no podía. Nunca pudo pintar lo universal en una base humanista, de la misma manera que un matemático no podía alcanzar lo universal a base de las matemáticas. Leonardo fracasó tanto como matemático y artista de alcanzar lo universal por medio de los particulares. Los humanistas pensaron que el hombre por sí solo podía resolver cualquier problema y situación. Fe completa en el hombre mismo. Fracaso del humanismo. El grito del humanista fue: yo puedo hacer lo que deseo, solo denme tiempo hasta mañana. Leonardo vio la derrota final del humanismo. Como piensa el hombre, así es él. El humanismo terminaba en forma natural y devino en pesimismo. Florencia fue el centro de desarrollo del Renacimiento que dio lugar a la ejecución de las obras de arte más bellas que el hombre ha conocido, en donde el hombre mismo se volvía cada vez más autónomo. Pero también fue el centro mismo del quebranto del Renacimiento. Eso también debe entender quien visite Florencia. El humanismo sin duda termina en la desesperación. El que parte de lo que es finito, no importa cuán lejos se proyecte, jamás podrá llegar a lo absoluto. Para el humanista solo existe una solución real: reconocer la Biblia como la verdad. Tiene que volver a la Biblia, no solo como un libro religioso, abstracto, sino como verdad. Ella no cambia, más bien nos transforma. Habla de cultura, jamás pasa de moda. Habla de los temas de momento y aún así parte de una sola base: de la existencia del infinito y personal Dios que ha hablado. La Biblia nos revela que Cristo muere en la cruz para redimirnos del pecado, en el cual estamos todos inmersos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan capítulo 15, versículo 5.